Paseando por Lima, usted quizás se haya encontrado en alguna fecha especial con esta imagen. ¿De dónde las hemos rescatado? ¿De nuestra tradición escrita? Difícil. Sí, de nuestra tradición pictórica. El único hombre que retrató la vida cotidiana en Lima, en la República, con los personajes de todo tipo y las costumbres de todo nivel, fue el mismísimo Pancho Fierro. A él le debemos nuestra memoria casi fotográfica de Lima. A él solo. Qué ironía que desconozcamos casi por entero la vida de Pancho Fierro, el hombre que nos hizo conocer tanto Lima. Por eso vamos a buscar la vida de Pancho Fierro aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Pancho Fierro, el revelador acuarelista de costumbres limeñas, fue sin duda el de mayor modestia entre nuestros pintores republicanos y de lejos el más recordado. Fue un mulato libre, es decir, nació sin las ataduras de la esclavitud. Su vida sencilla recorrió casi todo el siglo XIX sin gozar de más fama que la de otros artesanos. Hasta hoy son pocos los detalles que se conocen de la vida de Fierro. Aquí lo que más o menos se sabe. Nació alrededor de 1807, se casó a los 21 años y falleció en el Hospital 2 de Mayo el 28 de julio de 1879 durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado y a 3 meses de haberse iniciado la guerra con Chile. Por referencias, se le describe obsequioso en modales y de elegancia mulata en el vestir, vistoso y colorinero. También se dice que mudó de casa varias veces, pero siempre dentro del cercado o en el Rímac. Es poco lo que se sabe acerca de la vida familiar de Pancho Fierro, pero lo poco que se sabe es más por tradición que por documentos fehacientes. En este libro de Manuel Cisneros Sánchez nos enteramos que tuvo un hijo que peleó junto a Francisco Bolognesi nada menos que en el Morro de Arica. Ahí mismo falleció. También tuvo 2 hijas, Carmen, una morena atrayente, y Manonga, la cual vivió hasta muy anciana, y a quien recuerda a José de la Riva Agüero, el famoso historiador, cuando acudía a su casona para recibir ayuda de sus familiares. Tuvo un hijo que al parecer murió a los 3 meses de edad y a quien Pancho Fierro bautizó como Federico Fabio Marco Antonio Robinson del Palacio del Fierro. Sin duda un hombre muy colorido, como las acuarelas del mismo Pancho Fierro. De hecho, podemos tener una idea de cómo era Lima durante el tiempo que vivió don Francisco Fierro. Su niñez y adolescencia los hizo entre los últimos años del virreinato. Nació a poco tiempo de llegar Fernando de Abascal, pero luego, en 1816, vendría Pezuela y finalmente La Serna. Lima entonces era una ciudad amurallada, de aproximadamente 60.000 habitantes, sin vehículos motorizados y cruzada por mulas, pequeños carros y calesas. Sin duda, el centro de la vida social era la Plaza Mayor, así que por ahí debió pasar para enriquecer su retina con los personajes de la ciudad. Como tenía 14 años y no era criollo sino mulato, no sabemos si le interesó mucho o poco el ambiente independentista, pero sí debió angustiarle el tiempo que Lima fue cercada por San Martín. En 1821 pudo haber visto entre el gentío la proclamación de la independencia y luego, ya más entusiasmado por los aires de reforma, estuvo quizás atento a las noticias de Junín y Ayacucho. Se dice que a Pancho Fierro se le dio por las acuarelas después de los 30 años, cuando la joven república era una tormenta de caudillos y militares.
Limbo, limbo, limbo rock. Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar este limbo, limbo rock. La vida pública, sin embargo, no había cambiado mucho de sus costumbres coloniales. La arquitectura de la ciudad, por ejemplo, conservaba todavía su encanto morisco y una cuarta parte de ella eran conventos y casas de religiosos. Campanarios, balcones, jardines y acequias componían el paisaje. En esas calles, en un ambiente cotidiano, circularon los personajes de Fierro. Para patirita, camurengue. Desde un inicio, Fierro fue testigo del gran fervor religioso limeño. 3 veces al día sonaban las campanas de las iglesias llamando a la oración y después de misa, las plazas se llenaban de paseantes, entre los que sobresalían las hermosas limeñas de saya y manto. De San Borja, samurenguesa, Saravira saña, ay qué rico está. Yuca de San Borja, samurenguesa. Él recoge dentro de lo que es el costumbrismo, que es una tendencia tanto literaria como artística y que está de moda en España, está de moda en general en toda América, y se busca mucho la reconstrucción de la vida que en alguna medida se está perdiendo. Entonces recoge las figuras de las tapadas, que después de 1850 va a ser muy difícil de encontrar, porque llega toda la moda francesa. Las festividades religiosas incluían también procesiones, que eran acompañadas por cuadrillas de indios y de negros con vestidos típicos, de enmascarados que bailaban el conocido son de los diablos y de gigantes o papahuevos, que eran personas disfrazadas con cabezas más grandes que sus cuerpos. Pancho Fierro dirigió, por cierto, su atención a la gran cantidad de frailes y monjas que abundaban en Lima, dedicándoles muchas de sus coloridas estampas. Lo mismo hizo con los limosneros de conventos y cofradías. Y verdad en el amor, aleluya, entusiasmo en la... Lo interesante de las acuarelas de Pancho Fierro no es el retrato de sus personajes, sino lo que podemos leer de la sociedad de su tiempo. Por ejemplo, si alguien ve a simple vista esta acuarela, puede ver a un monje pidiendo limosna. Pero si vamos un poquito más allá, vemos que este monje es un monje mercedario por el escudo que lleva en su ropa. Vemos a una señora con su esclava, están yendo o regresando de la misa. ¿Por qué? Porque la esclava porta el tapete con el que su ama se arrodilla en la iglesia. Las sayas son diferentes, los zapatos son diferentes. La vestimenta de ella es mucho más fina y delicada que la de la esclava. Pero el detalle más importante está en el gesto de esta señora. Muestra un disgusto frente al hecho de dar una limosna que seguramente ha tenido que darla en varias ocasiones durante el día. Otro detalle interesante es el gesto también de la cara del monje, que muestra una sonrisa pícara como si estuviera haciendo una travesura. Si todo esto podemos haber leído de esta acuarela, imagínense todo lo que podemos haber
inferido de esta mucho más grande. No solamente es mostrar la realidad de lo que él ve, sino a Pancho Fierro tiene en su momento acceso a unos niveles a los que no tendría si no fuera el que retrata la sociedad, ¿no? Entonces, es un mulato, es un NN para la sociedad, pero la sociedad lo acoge. De alguna manera posan para él desde el farolero hasta los curas, o por lo menos no se afectan con que él los retrate. La vida hay que vivirla comprendiendo cómo es, la forma de encontrar en cada día la armonía que te lleve la alegría, que te empuje a vivir, así donde tú vayas a eso. Y Pancho Fierro es bastante generoso, por ejemplo, con los personajes de la iglesia y mucho más crítico con los personajes de cierto, digamos, de cierto nivel jerárquico. Es muy faltoso con los que llevan uniforme y muy cortés con las mujeres. Otras festividades, aunque ya no religiosas, eran, como se sabe, los toros y los gallos. Pancho Fierro, además de pintar carteles para la lidia de toros en Hacho, también inmortalizó la fiesta taurina con sus diferentes suertes, entre las que destaca la suerte nacional, con capeadores a caballo como Juanita Breña, Manuel Monteblanco y Esteban Arredondo. Para anunciar las peleas de gallos, recorría la ciudad un cortejo compuesto por un tamborilero, un corneta y otro hombre cuya función consistía en cargar una jaula sobre la cabeza. En la Lima del siglo XIX, después de cualquier festividad, de las muchas que había, eran infaltables los bailes. En las jaranas, lo que más se bailaba era la zamacueca, danza limeña por excelencia, y la más atrevida, la zamacueca borrascosa. No sé si Pancho Fierro fue bailarín, pero de que pintó la zamacueca con su picardía y salero, sí que la pintó. Uno de los detalles curiosos de sus acuarelas es la gran cantidad de mulas y caballos que pintó. Algunos inclusive parecen sonreír. ¿Por qué será? Como es de suponer, la existencia de estos animales suponía un intenso comercio de forraje. En una ciudad donde no había red de agua y desagüe, los aguateros, que hacían su servicio a lomo de burro, eran personajes muy conocidos y con doble utilidad, ya que tenían también la función de matar a los perros callejeros, tal como puede verse en distintas obras del acuarelista limeño. ¡Anticuchos calientes! Quizá Pancho Fierro sea conocido sobre todo por las pinturas de vendedores ambulantes y vivanderas, personajes que han sido motivo de tradiciones, refranes, dichos y canciones populares. Rico pan de maíz, vino de Ica, ahí tenemos el rico vino. Sin embargo, poco se conocen sus acuarelas sobre otros pintorescos personajes limeños, como los tipos ridículos o los que sufrían alteraciones mentales y deambulaban por la ciudad dándole un aspecto muy peculiar. Entre estos loquitos, algunos simpáticos y otros no, están Manongo Moñón, el Loco Becerra, Sancochado y Fierabras. Dentro de los tipos ridículos, personajes que llamaban la atención, pero no eran locos, estaban Mazamorra y el vendedor de loterías o suertero, conocido como Plata para el Jueves. Pancho Fierro no solo retrató la vida cotidiana de nuestra ciudad, también a los personajes que caminaron por la Lima de entonces. Uno de ellos fue Ño Bofetada, un mendigo analfabeto
que solía apostarse en la entrada de las iglesias a solicitar limosnas. Cuenta la historia que estando Ñubo Fetá en una de las iglesias se acerca una mujer de saya y manto y le entrega unos papeles diciéndole que eran oraciones para la Virgen y que debía repartirlas a cada persona que ingrese a la iglesia. Ñubo Fetá lo hace muy ingenuamente sin saber que en realidad en estos papeles existían reclamos para un político de turno. Las autoridades al poco rato se enteran de esto, llegan donde Ñubo Fetá y Ñubo Fetá termina en la cárcel, ni más ni menos. Con ustedes, Ñubo Fetá por Pancho Fierro. Ni los médicos se escaparon del pincel de Pancho Fierro. Entre estos están el doctor Francisco Cervera, médico del Hospital San Andrés, el doctor Montero, y más conocido como el doctor Santitos, el doctor Copelo y el doctor Manuel Arguedas, que atendía a sus pacientes en la calle de Santa Clara. Yo creo que Pancho Fierro, debido a su obra, sí escala socialmente. Eso se puede ver en las acuarelas, porque registra una serie de personajes de diferentes círculos, de diferentes estamentos de la sociedad y también interiores, ¿no? de casas, por ejemplo, aristocráticas. Retrata a los afrodescendientes como sirvientes de militares o religiosos de alta jerarquía o aristócratas. Entonces eso nos hace ver seguramente que Pancho Fierro sí tuvo acceso, ¿no? Sí subió socialmente y tuvo acceso, ¿no? a esos medios y pudo observar, ¿no? Un hombre tan perspicaz y agudo como Pancho Fierro no podía ser indiferente a las actividades y fiestas cívicas que ofrecían tanto material al ojo de un artista. Un magnífico ejemplo es su acuarela que retrata el sorteo semanal de la lotería. Lo mismo ocurre con el Paseo de los Alcaldes, tradicional actividad de fiestas patrias en el que las principales autoridades limeñas recorrían la ciudad a caballo, reviviendo tradiciones coloniales. Ignacio Merino, este eximio pintor del siglo XIX, fue contemporáneo nada menos que de Pancho Fierro. Por eso, algunos creen verlo en este cuadro llamado La Jarana. Es ese personaje que está sentado con una guitarra al centro del cuadro. Ese es uno de los grandes misterios de la vida de Pancho Fierro. Pintó muchas cosas, pero no pintó un solo autorretrato. ¿Cómo sería la cara de Pancho Fierro? 9 años después de su muerte, un pintor quiteño llamado Nicolás Palas pinta esta imagen. Basado en este cuadro, Sabogal pintó este otro. Si tuviéramos una fotografía, podríamos develar ese misterio. En el archivo Curret se encontró esta imagen, que nos muestra posiblemente a un Pancho Fierro ya maduro. ¿Será él? Júzguelo usted mismo. Cuando Merino viajó a Europa en 1850, llevó varias acuarelas de Fierro que sirvieron para ilustrar el libro de Esteban de Terraya y Landa, Lima por dentro y por fuera, así como la revista parisina Museo de las Familias. Según testimonio del poeta Carlos Augusto Salaverry, las acuarelas de Pancho Fierro, mostradas por Merino, tuvieron muy buena acogida.
La producción de Pancho Fierro fue además muy abundante. Pintó a comerciantes, autoridades, hacendados, bandoleros, bañistas en Chorrillos, cigarreros e inclusive a inmigrantes chinos. Como tantos otros peruanos, fue admirado en el extranjero antes que en su patria. En algún momento de su vida, Pancho Fierro traslada su taller hacia esta casa. Solía ser la Casa Broggi, una famosa dulcería y almacén de artículos de fantasía. Ahí pinta sus más famosas acuarelas. Contra lo que muchos creen, Pancho Fierro era un personaje conocido en su época. Si no, el Comercio no hubiese publicado esta nota de defunción. Ciertos estamos que pocos de nuestros lectores habrán dejado de oír ese nombre hablándose de pintura nacional, de esa pintura de costumbres por la que se traslada al papel o al lienzo los tipos nacionales. Pancho Fierro, al decir de uno de nuestros amigos, era para la pintura lo que Segura para el drama. Pues bien, ese género ha muerto el lunes último. Deja numerosos cuadros al óleo y muchos retratos a carboncillo, única herencia de su desconsolada familia. ¡Viva Pancho Fierro! Estoy cansado, yo te digo, conozco mi camino, yo sé por dónde voy. Pero tú eres joven todavía, no aprendiste. El destino hizo que Pancho Fierro estuviese ligado a la peronidad y más aún a la época republicana que le tocó vivir. Es por eso que el destino mismo también hace que muera en una fecha tan importante para nuestra república, el 28 de julio. Pero su vida nos deja muchas interrogantes. Era consciente de su trascendencia, sabía que sus acuarelas iban a perdurar más que sus otros trabajos. Hoy mismo no habrán otros Pancho Fierros anónimos que estén ahora retratando la ciudad y sus personajes. Estoy cansado.